Bienvenidos a Agenda MOL TV, cerrando la semana en este día viernes. Hoy tenemos un tema extremadamente interesante que tiene que ver con el proceso constituyente en el que estamos en camino. Vamos a votar en un plebiscito y queremos saber exactamente qué es lo que vamos a votar. Se habla mucho de una hoja en blanco, cuando se va a armar eventualmente una nueva constitución. Pero ¿qué significa esa hoja en blanco? ¿Es tan así realmente? ¿Hay constituciones que hayan partido efectivamente en nuestro país desde una hoja en blanco? ¿O más bien se va rescatando una tradición de las constituciones anteriores? Justamente vamos a hablar de eso en profundidad para saber cómo ha sido dar una mirada a nuestra historia constitucional. Estamos para eso junto a Juan Luis Osa, investigador del CEP PhD en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Recientemente escribió o lanzó el libro Chile Constitucional. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Alejandro San Francisco, director general de Historia de Chile, entre 1960 y 2010 de la Universidad San Sebastián, director de la formación, Instituto Res Pública y profesor de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como les comentaba, se habla muchísimo de la hoja en blanco. Cada uno tiene una forma de interpretarla también, pero me gustaría que ustedes se pudieran referir qué es lo que entienden por hoja en blanco y si es adecuado o no referirse a ese término. Juan Luis. A ver, yo creo que la discusión sobre la hoja en blanco, que es un concepto que como todos sabemos está muy en boga y que yo creo que va a seguir estándolo, me parece que tiene diversos planos, ¿no? Un plano que yo diría es más material o concreto o práctico, si ustedes quieren, y que dice relación con que si gana el apruebo y se redacta una nueva constitución, dicha constitución va a ser efectivamente nueva y se va a escribir desde una hoja en blanco, pues los constituyentes así lo van a tener que hacer, ¿no? Literalmente va a ser desde una hoja en blanco. Sin embargo, me parece que hay un segundo plano que es más importante, creo yo, y que dice relación con nuestra historia, que es un plano más simbólico, si ustedes quieren, pero igualmente relevante, ¿no? Y que es que la hoja en blanco no significa necesariamente partir de foja cero la discusión constitucional. Porque Chile, el país, tiene una larguísima tradición constitucional, una tradición que yo considero que es gradualista y reformista, más que revolucionaria, y que puede servir de insumo, sin lugar a dudas, para la discusión que tengamos más adelante. Y hay un tercer punto, quizás menor, pero que creo que también es relevante. En los hechos, la verdad es que la Constitución tampoco va a ser del todo producto de una hoja en blanco, porque al menos la reforma constitucional del capítulo 15 que permite esta nueva Constitución señaló algunos elementos que tienen que estar sí o sí en la futura Constitución. Por ejemplo, Chile tiene que ser una república y democrática. La soberanía va a residir en la nación. Vamos a tener que respetar todos los tratados internacionales vigentes, etcétera, ¿no? Es decir, la propia reforma constitucional dibujó unos marcos que los constituyentes van a tener que aceptar una vez que se sienten a redactar la Constitución. Entonces, la hoja en blanco, insisto, tiene varios elementos, varios niveles, y que creo que todos deben ser considerados en la discusión. Alejandro, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Juan Luis y yo agregaría que en los momentos de discusión política y de discusión constituyente se generan muchas fricciones, hay retórica que lleva a decir cosas como lo de la hoja en blanco, que el objetivo que tiene poner es decir, mira, vamos a dejar atrás nuestra historia constitucional reciente y vamos a crear una nueva constitución de futuro, pero si uno mira temas tan obvios que debieran estar en una nueva constitución como, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, eso viene de la década de 1820 y está tomado del constitucionalismo francés. Y es difícil que la nueva Carta Fundamental no lo contemple. En los derechos y garantías constitucionales evidentemente han ido cambiando a través del tiempo, pero la Constitución y el constitucionalismo lo que significa es establecer un principio de separación de poderes y de declaración de derechos. De manera que lo lógico, lo razonable es pensar
que la nueva Carta Fundamental, si es que la hubiera, va a tener un estatuto de declaración de derechos que va a ser muy claro y que va a aumentar los que hay ahora, los va a disminuir, los va a ajustar a los nuevos tiempos. Y el otro principio, que es la separación de poderes, debiera estar también, será más presidencialista, semipresidencialista, semiparlamentario, habrá un Congreso, será bicameral, unicameral, pero va a haber un principio de separación de poderes establecido en la Constitución. Es decir, yo no creo que haya una idea de partir de la nada, de inventar el mundo desde cero como un carácter revolucionario como el que podría haber tenido la Revolución Francesa en 1789 o la Revolución Bolchevique en 1917. Me parece que el tenor de lo que se está haciendo es distinto, y además de los elementos que señaló Juan Luis de respetar, por ejemplo, la soberanía que recibe la nación, el carácter democrático de la sociedad chilena y el respeto a las normas internacionales que ha suscrito el país, a mí me parece que hay muchos otros elementos que van a estar consagrados claramente en el nuevo texto constitucional y que tienen una larga tradición. Juan Luis, si miramos, y de hecho ha hecho ese ejercicio, mirar hacia atrás, ¿cuánto de lo que tenemos hoy en nuestra Constitución es efectivamente nuevo o cambiado respecto a lo que viene en una tradición larga hacia atrás? Bueno, otra vez, son planos distintos, ¿no? Porque si uno compara la Constitución del 80, la actual, digamos, las post-reformas estructurales del 2005, por supuesto que esa Constitución no tiene mucho que ver con muchas de las constituciones que entraron en vigor, digamos, en la década del 20 a lo largo de Hispanoamérica, las cuales eran verdaderos códigos civiles, penales y además de constitucionales, ¿no? Se puso una fe, una esperanza en la Constitución, y eso explica por qué eran tan grandes y por qué se les consideraba verdaderas, digamos, fórmulas para resolver problemas que atañían a toda la sociedad, y porque buscaban moldear finalmente la sociedad a través de un código constitucional. Eso hoy no existe o no es tan claro, y por lo tanto yo creo que cuando uno apela a la tradición constitucional, a que ésta aparezca en el debate, no es lo mismo que decir que tenemos que retrotraernos a 1828 o a 1833, sino es más bien utilizar el ejemplo, la deferencia que todas las constituciones han tenido con sus antecesoras, con el objetivo de, como decía Alejandro, no empezar de cero, no construir la realidad desde cero. En ese sentido, es que el problema al cual estamos enfrentando es eminentemente simbólico e histórico, y por eso es tan importante conocer la historia del país y cuáles han sido los aprendizajes graduales que hemos ido construyendo como sociedad, porque de otra forma es probable que la futura Constitución no nos una. Si la Constitución del 80 nos divide, y no me cabe duda que así es, no deberíamos replicar ese ejemplo y por el contrario, intentar, digamos, generar un marco de unidad en donde efectivamente al menos 2/3 de la población se sientan cómodos con la Constitución. ¿Y podría ser este proceso constituyente una buena oportunidad para eso? Considerando cómo se ha planteado, se va a construir por parte de una convención, ya sea mixta o la convencional, y después un plebiscito ratificatorio, que también es bien tradicional. Ciertamente una buena oportunidad, pero también lo fueron las reformas de 1989 y la Constitución de Ricardo Lagos del 2005. Entonces no basta que sea una buena oportunidad, sino que efectivamente después sea una realidad histórica concreta. En ese sentido, yo creo que no hay que tener demasiadas expectativas, pero tampoco hay que ser demasiado negativo. En esto las cosas no dependen solo del instrumento, es decir, de la Carta Fundamental, sino que también hay aspectos de cultura política, cuáles son las ideas que van a estar en la Constitución, cuál es el gap que se produce entre las expectativas y la realidad que puede consagrar el texto constitucional, y si va a ser un verdadero espacio de deliberación democrática o va a primar más bien la cultura de la descalificación y la polarización. Si tú miras los procesos constituyentes que han tenido larga duración, las constituciones que poniéndole años tienen larga duración, 1833, 1925, 1980, todas suceden a una crisis política o militar. La guerra civil de 1829-1830, los golpes militares de 1924 y 1925, el 11 de septiembre de 1973. De manera tal que no basta tener una buena constitución, también hay que tener una buena política. Y en ese sentido,
lo que hemos vivido en los últimos años es un proceso de decadencia de la política, no solo de falta de legitimidad de la Constitución, sino que falta de legitimidad de la clase política. Los dos últimos presidentes, habiendo sido elegidos democráticamente, ambos han marcado largos meses durante su gobierno, menos del 20% de aprobación popular, el Congreso Nacional bajo el 10% sistemáticamente, los partidos políticos también. Entonces yo creo que la Constitución es uno de los ejes que tenemos que cuidar, pero cometeríamos un error si nos concentramos exclusivamente en ese eje y descuidamos los otros. ¿Puedo decir una cosa, Bárbara? Yo estoy de acuerdo en términos generales. Ahora bien, me parece que la discusión constituyente en la cual estamos inmersos hoy no surge únicamente desde la crisis de octubre, ¿no? Es una discusión que es más profunda, que tiene, yo diría, al menos unos 10 años, que remite al que me parece, visto desde hoy, ¿no? Un error político por parte de Ricardo Lagos de no haber plebiscitado sus reformas en el 2005, con lo cual la discusión sobre la legitimidad probablemente se habría acabado, ¿no? Entonces yo creo que esto es una discusión muy profunda que va más allá de octubre, pero que sin embargo estoy de acuerdo que no va a resolver los problemas materiales que tiene la sociedad chilena. Eso es muy difícil, eso es tenerle demasiada fe a la Constitución, como si ésta verdaderamente generara realidades por el mero hecho de poner por escrito un artículo A o B, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de que estamos en un profundo problema que es estructural, pero que las soluciones no van a resolver las precariedades materiales de la sociedad. O sea, podemos generar ahí un problema con las expectativas, como dice Alejandro. Así creo, sí. Y también una tensión. Siempre hay dos cosas que hay que tratar de evitar, que es el espíritu revolucionario que pretende cambiar todo en materia constitucional y aquel espíritu inmovilista que pretende que nada cambie, que todo siga igual. Efectivamente, esta discusión constitucional, si hoy día ha cuajado en un debate sobre una nueva constitución en que va a ser convocado el pueblo a votar al respecto, es porque llevamos demasiados años en esto. O sea, este tema debiera haber estado zanjado hace mucho tiempo con un sector bastante importante de la sociedad convencido de que es la mejor constitución que tenemos en Chile. Y no ha sido así. Y esa crisis, esa grieta, esa discordia constitucional no resuelta es lo que nos tiene en este problema. Y en eso tiene razón Juan Luis. A pesar del esfuerzo que hizo el presidente Ricardo Lagos en el 2005, eso duró algún tiempo, pero volvió a renacer el 2011, volvió a renacer en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y con fuerza el 2019. Entre esos extremos de inmovilismo y radicalización, a mí me parece que puede haber un cuadro de trabajo serio, sistemático, y podría haber un acuerdo en caso de que triunfe el apruebo en octubre. ¿Cómo ven también las tensiones que se van a generar? Porque se habla de los 2/3, básicamente algunos plantean que pueden haber dos escenarios. Uno, que no se pongan de acuerdo en nada y tengamos una constitución muy minimalista. Y por el otro lado, hay gente que cree que podrían, al contrario, al tener tantos deseos de incorporar algo, transar y terminar poniéndolo todo. En el fondo, yo pongo lo que tú quieres y lo voto, y tú pones lo que yo quiero y así los aprobamos. ¿Qué escenario creen ustedes que puede ser más probable, Juan Luis? Bueno, es probable que eso ocurra, que o la Constitución sea muy anodina y no diga nada, o más bien se llene de promesas que sean muy difíciles de cumplir. Pero la verdad es que yo creo que más complejo todavía es el punto que no sabemos exactamente cómo van a funcionar los 2/3. Porque la convención, cualquiera sea esta, no tiene un reglamento. Lucas Sierra, investigador del CEP, acaba de publicar un importante artículo en el CEP demandando la urgencia, la necesidad de tener un reglamento claro para que la convención no se tope con este problema. Bueno, ¿cómo vamos a entender los 2/3? ¿Se van a votar por 2/3 según comisiones o en sala? Son todo ese tipo de discusiones que son muy prácticas, pero que al ser muy corto el periodo de tiempo en el que va a ejercer su poder, la convención debería ser resuelto lo antes posible, ¿no? Si no lo hacemos, entonces es altísimamente probable, como dices tú, Bárbara, que la Constitución o sea muy aguada, muy licuada, o por el contrario, sumamente maximalista, ¿no? Y ser maximalista no significa que eso se pueda llevar a la práctica, no garantiza, digamos,
que eso se pueda llevar a la práctica inmediatamente y dependerá del presupuesto, dependerá de, en fin, de las crisis que cada generación vaya experimentando con el tiempo, etc. Incluso si es maximalista, lo más probable es que sea al revés, que garantice que no se van a llevar a la práctica lo que propone la Constitución. Claro, pero una constitución no va a garantizar que algo no se vaya a garantizar, más bien va a intentar garantizar que algo se lleve a la práctica, pero en la realidad va a ser muy difícil llevarlo Claro, a pero cabo. cuando tú tienes, por ejemplo, una constitución que consagra con legítimo interés las mejores condiciones de existencia para todos los ciudadanos de la nación, es una declaración augural o programática, Por que es lo supuesto. que tenía más Sí. o menos la Constitución del 25. Pero en Chile la mitad de la población padecía desnutrición, Chile tenía una de las tasas más altas de mortalidad infantil del mundo, o sea que lo dijera el texto constitucional no significaba que No efectivamente pasaba a es ser una realidad política, exacto. ni menos social. Ya, pero No en es la medida que garantía. más cosas, claro, en la medida que más cosas se incluyan, va a ser más difícil cumplirlas, si el presupuesto al final va a Ciertamente. tener que dividirse en más cosas. Y eso también es un tema, bueno, primero, el reglamento. Se supone que está o va a ser determinado por los mismos constituyentes una vez que sean elegidos, o ¿cuáles son las cosas que ellos van a poder definir o Yo qué me cosas imagino deberían que ser sí. definidas antes? Yo me imagino que sí, pero ni siquiera sabemos si ese reglamento se va a aprobar con 2/3 o no. No lo sabemos. Porque no sabemos cómo, o sea, si desde ese minuto los 2/3 empiezan a funcionar. Así lo han entendido varios, por lo menos que nos han Bueno, dicho. Ya, pero no puede ser una interpretación, debería ser no algo puede ser una como súper interpretación, tiene que certero. ser un hecho de la causa nomás. Tiene que ser Lo que sabemos es que eso. tienen que respetar el orden institucional vigente en Chile. Lo Eso que sí, digan ad interim, en cambio, está abierto, es discutible. Y lamentablemente es así. No, lo que dice Lucas Sierra, yo creo que es una urgencia que debiera estar resuelta antes de que se reúna la eventual convención constituyente. El problema es que probablemente reclamaría que le están poniendo una cortapisa a su derecho soberano. Bueno, y respecto a cómo van a votar, bueno, es también que, hay. es que Juan Luis. yo creo que este es un punto bien importante porque remite hacia acaso a cuáles son los poderes, cuál es el mandato de los constituyentes y si acaso tienen un poder soberano a lo largo y en torno a todo lo que dice en relación con la convención. Yo no estoy tan seguro que eso sea así, entre otras cosas porque es la actual constitución la que está permitiendo la nueva constitución, ¿no? Es decir, es un mandato derivado, no originario o soberanista, ¿no? Como quisieran algunos sectores más a la izquierda, ¿no? Entonces, entiendo el punto de que el reglamento en sí mismo puede ser un problema, pero también el reglamento va a tener que ser muy claro y señalarles a los constituyentes que su mandato es derivado, no es originario. Me parece que este punto es bien complejo en el sentido que lo que estamos buscando con esta conversación y que lo hemos buscado también en varias instancias es tener la certeza máxima posible para que podamos votar informados. Entonces, claro, quizá uno va a votar, pero no tiene muy claro cómo va a ser. Sería distinto el saber, por ejemplo, si una vez que se reúnan estos constituyentes, eventualmente, van a votar artículo por artículo en 2/3 o después van a votar un texto global del todo, porque también ha sido discutido. E inciso por inciso. Lo que pasa es que tenemos un problema práctico que no es malo en sí, pero es un problema, que esta situación es inédita. Las dos últimas constituciones, la del 25 y la de 1980, se hicieron ante la inexistencia de Congreso Nacional. O sea, cuando gobernaba el presidente Alessandri en 1925, le propusieron convocar a Congreso Nacional y él dijo que no. De manera que funcionó una comisión consultiva que preparó la nueva constitución, que era más o menos de su confianza y de su interés. Y en 1973 fue exactamente lo mismo, cuando Jaime Guzmán dijo: estoy trabajando en una comisión que estudia la nueva constitución, que era un grupo de abogados muy prestigiosos, pero ciertamente afines al gobierno. Y no había un congreso, no había una dinámica constituyente, no hubo una elección previa para generar ese órgano plural que preparara la nueva constitución, de manera que parte de los problemas es por el carácter, por un lado, inédito que tendría este órgano constituyente, y en segundo lugar por el carácter plural que tendría. En los casos anteriores han sido afines a los gobiernos de turno. Juan Luis. Sí, sí, eso es muy cierto. Si hay una característica de este proceso es su originalidad, ¿no? Que no es lo mismo que este proceso sea revolucionario o tenga que serlo, ¿no? La originalidad en este caso no es sinónimo
revolución, ¿no? Pero sin lugar a dudas estamos ante una posibilidad deliberativa, si ustedes quieren, única en la historia del país, ¿no? Yo espero que los constituyentes entiendan que es única, pero que al mismo tiempo entiendan que no tienen un mandato revolucionario ni soberanista y que por lo tanto no vale la pena replicar el ejercicio refundacional de la dictadura con la Constitución del 80, que ese sí fue refundacional. Ahí no se practicó un mayor grado de deferencia con la Constitución del 25, más bien todo lo contrario, ¿no? Ya fuera Jaime Guzmán o el grupo de estudios de Enrique Ortúzar o la propia Junta, ¿no? No tuvieron una deferencia y no es que hayan implementado conscientemente una revolución constitucional, pero en los hechos eso fue lo que ocurrió. Refundaron el país, ¿no? Para muchos conscientemente. Claro, pero que pero Jaime Guzmán no estaba haciendo conscientemente una revolución. Eso habría sido muy anti Jaime Guzmán, ¿no? Si acaso hizo algo similar, fue más bien una contrarrevolución. Yo tengo la impresión distinta. Yo creo que el gobierno pasa desde los 11 de septiembre al post 11 de septiembre, desde restaurar la institucionalidad quebrantada a crear una nueva institucionalidad. Y ese proyecto es fundacional y quiere crear dos órdenes distintos, uno de naturaleza política, que es la Constitución de 1980, y el otro de carácter económico-social, que es el sistema de las modernizaciones, la economía de libre mercado y lo que tuvo Chile en las últimas 4 décadas. En ese proceso, obviamente, Jaime Guzmán no obra solo, con sus peros, con sus contradicciones y también con sus puntos de acuerdo. En esa postura está el Consejo de Estado que presida Jorge Alessandri, si bien en la última etapa él no está de acuerdo con el modelo de transición que propone Pinochet. Está la comisión de Enrique Ortúzar, si bien renuncian a algunos de sus miembros, y en general está la Junta de Gobierno, si bien entre medio se va el general Gustavo Lee de la Fuerza Aérea. Pero ahí hay un proyecto que rápidamente cambia de la restauración de la institucionalidad a la creación de una nueva constitución. Y también cambian la postura de los opositores. Si uno mira, por ejemplo, la posición de la democracia cristiana, que quiere que haya un regreso al orden institucional de 1925, en 1980 el presidente Frei Montalva ya es partidario de que la nueva constitución, ya habla en ese sentido en su discurso en el Teatro Caupolicán, por ejemplo, se haga pero a través de una asamblea constituyente, es decir, que se haga con un modelo distinto al de Pinochet y que sea representativo. Y en ese sentido, sí dice Pinochet, y en esto tiene razón Juan Luis, que se haga respetando la tradición constitucional chilena de 150 años. Ahora, sí, pero ese respeto por la tradición constitucional se cortó muy rápidamente también. No fue particularmente deferente con la Constitución del 25. No hay que olvidar... En el caso de Pinochet, no en el de Frei. Sí, en el de Pinochet, sí, claro. Sí. Ya, perfecto. Porque no hay que olvidar... ok. Sí, claro. Sí. Claro, porque lo de Frei está inspirado en el grupo de los 24, finalmente, ¿no? Que era muy diferente con la tradición constitucional. Hay párrafos enteros de los documentos preparados por el grupo de los 24 donde se dice hay que apelar una y otra vez a la tradición constitucional. Cuestión que no ocurre, como dice Alejandro, ya entiendo, con la Junta Militar. Porque no hay que olvidar que además de arrogarse el poder ejecutivo, se arrogó también, y este es un concepto difícil, muy manoseado, pero se arrogó también el poder constituyente o la iniciativa constituyente, ¿no? Entonces surgió desde de la propia Junta un poder cuya función, cuya misión era cambiar las bases institucionales y constitucionales del país. Y eso se tuvo que hacer matando la Constitución del 25. Eso es lo que Jaime Guzmán finalmente hizo en una entrevista en el Mercurio, donde dice, la Constitución del 25 está muerta. Y por lo tanto, con ello pudo entonces empezar, y esto ya venía desde septiembre del 73, a darle forma, a través de las actas constitucionales, a eso que iba a derivar en la Constitución del 80. Por supuesto que Jaime Guzmán no actuó solo, y el Consejo de Estado es un ejemplo de ello. Pero la versión final, la que se presenta en agosto de 1980, es una versión muy de Guzmán y muy del grupo más cerrado o el círculo más pequeño de Pinochet. Ahora hay un documento gremialista de agosto del 73
que habla de una nueva institucionalidad a través de la renuncia a Allende. O sea, ya plantea la idea de una nueva institucionalidad. Y en el caso del proceso 73-80, el régimen pasa de pensar que todos los males lo había provocado el gobierno de la Unidad Popular, o sea, el periodo 70-73, a comprender que los males eran de la democracia chilena en su conjunto. Y por eso ocurre que hay que liquidar la Constitución del 25 y no solo lo que había ocurrido en los últimos 3 años. Y eso indica que, que debe ser fundacional el proceso. Y es parte de la división que permanece en las décadas siguientes. Ahora, lo que es interesante, perdón Bárbara, pero lo que es interesante es que en agosto del 73 ambos bandos en disputa apelan a la Constitución del 25 para legitimar sus posiciones, ¿no? Cuando se le acusa de inconstitucionalidad a Allende, se le hace citando la Constitución del 25 y Allende se defiende citando la Constitución del 25. Lo que para mí eso significa una prueba inequívoca de que la Constitución del 25 para 1973 tenía altas cuotas de legitimidad, al menos en el ejercicio. Yo estoy de acuerdo que el origen es muy espurio, si ustedes quieren, pero en el ejercicio sí parece haberse ido legitimando. De otra forma, no entendería por qué ambos bandos en disputa, tan radicalmente en disputa, la habrían citado como fuente fidedigna de la institucionalidad. Yo creo que eso tiene más bien una explicación política. El programa de gobierno de la Unidad Popular propone sustituir la Constitución de 1925 y crear una constitución que permita la vía chilena al socialismo. Y considera que el régimen político chileno y el régimen institucional chileno está caducado, que hay que cambiarlo. En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos. De manera que la postura que sostiene Allende en 1973, a mí me parece que está en la línea de señalar que él se ha regido por el proceso de la vía chilena al socialismo. En ese sentido, respeta la Constitución de 1925. No es que la quiera, porque él lo que quiere es un proceso de transición al socialismo. Y a mí me parece que en la oposición claramente hay dos sectores. Un sector que favorece la vigencia de la Constitución de 1925 y otro que derechamente quiere una intervención militar. Y en la respuesta que da el presidente Allende a la declaración de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto de 1973, lo que dice el presidente es que esta declaración constituye un llamado al golpe de Estado. Y a mí me parece que eso está efectivamente presente en la declaración, lo que claramente no está en el espíritu de la Constitución del 25. Estaba sujeta a interpretación la Constitución del 25, porque el 11 de septiembre los primeros bandos de la Junta son en nombre de la Constitución. Pero estaremos de acuerdo que por supuesto no estaba en el espíritu de Arturo Alessandri cuando se redactó la Constitución del 25. Pero estaremos de acuerdo en que llamar a los militares a hacer un golpe de Estado no está en el espíritu ni en la letra de la Constitución del 25. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que la Junta misma hace uso de la Constitución. Eso no es que la descalifica, sino que intenta legitimar su actuar en el golpe a través de la Constitución. Esto no quiere decir necesariamente que la Constitución sea buena o mala, no estoy entrando en esa materia, más bien estoy intentando explicar el nivel, la importancia que al parecer tenía la Constitución para las fuerzas políticas en juego, ¿no? Y por mucho es cierto que se intentó refundar el país a través del UP, no me cabe ninguna duda, pero lo que lograron hacer, lo hicieron a través de la Constitución, con las reformas del año 71, no redactando una nueva Constitución, que quizás se podría haber hecho, pero como no se hizo, es contrafactual, digamos. Bueno, eso nos lleva a una discusión que también tenemos ahora y que a propósito de varias cosas que han ido ocurriendo para poder enfrentar las crisis, también ha dejado manifiesto la duda. Durante muchos años se han dicho que hay cosas que no se pueden hacer porque la Constitución las impide, pero finalmente hemos visto que se han podido fijar precios, por ejemplo, y se han podido hacer hartas cosas de las que se decían siempre que no. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque finalmente son argumentos que se utilizan para decir que necesitamos una nueva Constitución, más allá del tema de la legitimidad. ¿Es así? ¿Tanta traba tiene o no tanta? Juan Luis. Yo creo que a mí, en términos materiales y concretos, la Constitución actual no me molesta mayormente. Yo creo que el problema no es constitucional, es constituyente. Y porque es constituyente, tenemos que resolverlo de fondo, ¿no? Pero la verdad, en términos concretos, la próxima Constitución, me parece, no debería diferenciarse mayormente de la Constitución actual, ¿no? Sí creo
aquí voy a tu pregunta, que hay ciertos elementos relacionados con los quórums que supuestamente, impiden llevar a cabo algunas políticas públicas. Ahora, hemos visto en los hechos que con esta constitución hemos tenido una suerte de parlamentarismo de facto que más tiene que ver con el régimen electoral, con el sistema electoral, que con la constitución. O sea, si hay un problema, o más bien una causa de por qué tenemos un parlamentarismo de facto, habría que ir a buscarlo al régimen electoral, no a la constitución, ¿no? En ese sentido, yo creo que vamos a tener una discusión, por ejemplo, en el proceso constituyente, de si acaso el país requiere un cambio de régimen presidencial. Yo creo que esa va a ser una discusión que va a existir. Pero yo creo que al mismo tiempo, quizás más importante, hay que ver si es que el sistema proporcional verdaderamente está funcionando en los hechos, ¿no? Yo creo que son dos problemas que remiten a lo mismo, pero que van por canales separados. Ahora, importante cómo se discuten también los argumentos, porque una de las críticas que se le hacían al binominal era justamente en contra de los arrastrados. Claro, entonces, ahora, todos sabemos, o bueno, algunos sabemos, muchos sabemos, que todos los sistemas electorales tienen alguna distorsión a propósito para poder cumplir algún fin, que en el caso del binominal es uno, en los proporcionales son otros, pero finalmente fue tanto el énfasis que se le puso a los arrastrados que ahora cuando los vemos se critica como si fuera algo totalmente nuevo o como si se repitiera o indeseado, o no sé, la bancada del 1%, por ejemplo. Es un tema muy recurrente que la gente esperaba que no iba a ocurrir más y sigue pasando. Pero Bárbara, sí, en Chile hay bancadas del 1%, pero también hay bancadas del 0%, o sea, personas que no fueron elegidas, pero cuando un parlamentario falleció o fue designado ministro de Estado, lo reemplazaron, de manera que pasó a ser parlamentario sin elección popular. Se podrían discutir también las formas de reemplazo. Habían parlamentarios suplentes en algún minuto, habían elecciones complementarias en otro. En la Constitución del 80 original reemplazaba el compañero de lista y ahora designa el partido político. Todo eso tiene que entrar en la discusión y tiene que ir hacia mejores sistemas de representación. Y en eso yo estoy de acuerdo con el análisis que hizo Juan Luis. El problema es político. Y cuando uno dice si la Constitución dificulta ciertos cambios, evidentemente que lo hace, tiene quórum más alto que una ley simple, pero yo agregaría un segundo factor, que los gobiernos en Chile muchas veces han sido minoritarios, porque incluso para aprobar leyes simples no han tenido la capacidad para lograrlo. De manera que el gobierno actual, y lo que vale para el gobierno actual vale para el anterior y para otros, si quiere aprobar una norma, puede decir expresamente es que la oposición nos obstruye, nos impide aprobar esta norma. Por ejemplo, si quisiera el gobierno del presidente Piñera bajar los impuestos. Pero resulta que la oposición parlamentaria no quiere bajar los impuestos, quiere subirlos eventualmente. Lo que tiene que hacer el gobierno, porque es mayoría en ambas cámaras, es llegar a un acuerdo político, porque evidentemente va a tener una obstrucción en aquellos puntos en que la oposición piensa distinto al gobierno. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O hay un sistema de doble mayoría presidencial y mayoría parlamentaria, o hay acuerdo con quien tiene la mayoría parlamentaria. De lo contrario, va a ser imposible gobernar y avanzar. Y siempre la mayoría parlamentaria va a ser obstruccionista respecto de quien gobierne. Lo fue la oposición a Jorge Alessandri del 58 al 64, lo fue la oposición a Frei Montalva del 64 al 70, y ciertamente lo fue la oposición al presidente Allende entre el 70 y el 73. ¿Por qué es oposición? Porque piensa distinto, porque presentó un programa distinto a la ciudadanía en las elecciones, porque cree que las propuestas del gobierno no son buenas para el país. Y es legítimo que una oposición piense distinto a un gobierno. Y por eso cuando se tiene minoría, o se llega a acuerdo o se acepta esa minoría. ¿Cuál es? Sí, estoy de acuerdo. Pero insisto, yo creo que esto es un tema que va más allá del régimen presidencial. Porque se ha fetichizado, si ustedes quieren, la discusión en torno al régimen presidencial, que deberíamos, digamos, dar paso a un régimen semipresidencial, algunos dicen parlamentario, y yo creo que la discusión es anterior a eso. Insisto, no quiere decir eso que no se tenga que dar, pero yo creo que es una cosa mucho más práctica, que es la del régimen electoral. Ahora, desde el punto de vista práctico, suponiendo que ganara la prueba, suponiendo que se comienza a redactar una nueva constitución, y ahí volvemos de nuevo a la hoja en blanco, ¿qué sería como lo más esperable? Que se partiera mirando lo que hay y revisando qué queremos mantener y qué no, o sea, porque la gente no se imagina cómo es el proceso de redactar una constitución, sobre todo considerando que puede ser elegida gente
que tampoco tiene formación en esa área. Yo creo que lo clave va a ser la conformación de la convención constituyente. Si es que se dan las cifras que hoy tenemos en la encuesta, debiera ocurrir lo siguiente. Podría aprobarse, podría ganar el apruebo y en segundo lugar ganar la convención constituyente, es decir, no mixta, 100% elegida. Si es 100% elegida, en la práctica lo que vamos a tener, contra lo que algunos piensan, es un nuevo Congreso Nacional. O sea, tendríamos un Congreso 2.0, con una forma de elección material similar a la de la Cámara de Diputados. Y es probable, no es seguro, que tengamos básicamente a los mismos partidos políticos que hoy tienen mayoría en el Congreso, presentando candidatos a representantes en esa convención a formar esta nueva asamblea, esta nueva convención de carácter constituyente. La única diferencia sería en la composición más paritaria de esta convención. Si la representación de este segundo Congreso o convención constituyente es más o menos equivalente a la actual que existe en el Congreso Nacional, es muy probable que se haga diciendo, mira, la constitución que tenemos hoy es bastante buena en estos 6 puntos, dejémoslo en principio fuera de discusión y discutamos estos otros 8 puntos en que claramente tenemos discrepancias muy de fondo en Chile y veamos cuáles son las discrepancias que podemos salvar y las que no podemos salvar y luego vemos dónde están los dos tercios. Y ahí se va a producir la deliberación, pero no debiera producirse en aquellos puntos en que parece haber acuerdo en la ciudadanía. Y a mí me parece que por ahí va a ir la primera discusión, es decir, depende de cómo esté conformado el órgano constituyente, quiénes son los que lo integran, cómo se va la discusión posterior. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Sí, yo tengo una duda respecto a lo que decía Alejandro. No estoy del... A ver, en los hechos, efectivamente, si es una convención abierta, elegida por 100% por los ciudadanos, va a funcionar en paralelo al Congreso, eso es efectivo. Sin embargo, el mandato es muy corto, es muy estricto, digamos, con las fechas de término, y de hecho me parece que el traslape de funciones podría ser incluso más peligroso si es que la convención fuera mixta, porque los congresistas que participaran en la convención van a tener que usar un sombrero de congresista y luego en la siguiente sala un sombrero de constituyente. Y eso, sabemos que eso es muy difícil, de que eso ocurra. Sería una cosa muy esquizofrénica, ¿no? Que fueran realmente capaces en la mañana de hablar de una ley simple y en la tarde de la ley fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo que presupuestariamente, por ejemplo, van a haber traslapes, sea cual sea la convención, pero en términos conceptuales y de los problemas que se van a discutir en ambos casos, yo creo que hay mayores peligros si la convención es mixta, ¿no? Mixta que no quiere decir paritaria. Yo me he topado con mucha gente que pregunta si acaso la convención mixta significa que son mitad mujeres y mitad hombres. No, no es eso. Es mitad congresistas y mitad constituyentes elegidos por los ciudadanos, ¿no? Bueno, de hecho, en el caso de la todos otra va a temas ser... exacto, son todos temas que me da la impresión que la clase política no ha explicado del todo bien. Y todavía hay muchas dudas respecto a esto. Y la verdad que ya que tenemos altísimos grados de incertidumbre, darle mayores certezas a la ciudadanía es lo que la clase política debería hacer constantemente, día tras día, ¿no? Una de esas certezas es que la convención, sea cual sea, se va a acabar a los 12 meses máximo. Y no vamos a tener entonces el caso de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, que tiene un mandato permanente. Entonces está constantemente constitucionalizando el poder y la toma de decisiones. Eso no va a ocurrir en Chile, ¿no? Y vamos a tener entonces una nueva constitución en una fecha determinada, de acá, digamos, 1 año y medio. Y respecto a lo primero, respecto a cómo podría funcionar esto, cómo podrían partir en base a lo que hay o en base a buscando, ¿cómo lo ves, Juan Luis? Yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Que es demasiado importante tener un reglamento de la constituyente, porque hasta el momento son adivinanzas nomás, ¿no? Yo creo que la Comisión Técnica hizo un muy buen trabajo, una gran labor de llevar ese papelito del 15 de noviembre a una reforma constitucional, que es la del capítulo 15, ¿no? Pero no se pudo resolver ahí el reglamento. Entre otras cosas porque esa no era la función de la comisión, ¿no? Pero alguien o algo va a tener que ocurrir
para que ese reglamento exista, y yo creo que no habría que redactarlo después de abril, es decir, cuando los constituyentes ya estén elegidos, sino antes, antes saber e ir a la elección de los constituyentes a sabiendas de cómo va a funcionar la convención. Ahora, Si no, vamos a estar en un problema. No, eventualmente eso debió estar antes del plebiscito. Así uno Ojalá, puede votar por supuesto, diciendo, sí, bueno, ¿qué voy a votar en el fondo? ¿Un voto por para supuesto, qué? sí. ¿Con qué Pero mecanismo? pero que al menos esté antes de las elecciones de los convencionales, porque ya dificulto que vaya a ocurrir antes del 25 de octubre. Sobre todo con temas de pandemia. Ahora, mirando las materias, más o menos una mirada global de lo que han visto, lo que se ha discutido, ¿qué cosas creen que podrían generar las mayores tensiones respecto a lo que se quiera cambiar o lo que hay más desacuerdo? ¿Y qué cosas creen ustedes que están más o menos sólidas y que probablemente se mantengan lo más similar a cómo está? A mí me parece que hay 4 aspectos que pueden generar más división en los detalles, pero ahí se juega el partido. Uno, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad estaba consagrado en la Constitución del 25 y está consagrado en la Constitución de 1980. La diferencia está en cómo se producen las expropiaciones. Si se pagan antes o se pagan después, si se pagan a precio de mercado o a un precio arbitrario, si se pagan a 30 años, se pagan ahora. Eso es muy radicalmente distinto. Entonces, la protección del derecho de propiedad a mí me parece que es un tema que puede generar discrepancia. El segundo, la libertad de enseñanza. No porque no vaya a haber libertad de enseñanza, todo el mundo cree en la libertad de enseñanza, sino si va a tener un reconocimiento real, que es lo que se pidió, por ejemplo, en la reforma constitucional de 1971, cuando se negoció el Estatuto de Garantías Democráticas entre la democracia cristiana y la Unidad Popular para darle los votos a Salvador Allende en el Congreso Pleno después de la elección de 1970. Ahí me parece que hay un segundo punto relevante. Hay un tercer tema que no es relevante como principio, porque no, o sea, es relevante como principio, pero no está establecido en la Constitución, que es el principio de subsidiariedad, que Ricardo Lagos ha dicho que hay que sacarlo de la Constitución porque establece el orden neoliberal. La verdad es que no está en la Constitución, pero informa al orden institucional en el capítulo 1 y en el capítulo 3 de la actual Carta Fundamental. Y el cuarto elemento a mí me parece que es la autonomía del Banco Central, pero la autonomía real, porque no sacamos nada con tener autonomía del Banco Central si paralelamente va a haber una fiscalización o juicio político a los miembros del Banco Central. Yo le agregaría un quinto elemento que es hasta dónde vamos a llegar con los derechos sociales también, ¿no? Sin duda vamos a tener una discusión. El concepto de seguridad social lo más probable es que está en la mayoría de las constituciones latinoamericanas promulgadas desde que Brasil hizo su constitución en el año 88, y por lo tanto sería muy raro, teniendo además la discusión política que estamos teniendo, que dicho concepto, el de seguridad social, no estuviera, ¿no? Otra cosa, insisto, es hasta dónde vamos a constitucionalizar dichos derechos y si acaso conviene hacerlo, ¿no? Y si acaso más bien no habrá que discutirlo en sede legislativa, ¿no? Ese otro punto, porque se ha creado el mito de que aquello que no esté en la Constitución se va a resolver por mayoría simple en el legislativo. Y la verdad que eso dependerá de los quórums que la propia convención le ponga a las elecciones o a las votaciones relacionadas con la seguridad social. No es automático esto de que porque no está en la Constitución va a ser una ley simple, ¿no? Todo eso va a girar en torno a la discusión constituyente, ¿no? No está garantizado ex ante absolutamente nada. Lo único que está garantizado es que, es que la nueva constitución va a ser el resultado de una reforma constitucional y por lo tanto que el mandato es derivado y que y no podemos empezar a inventar la rueda al decir, por ejemplo, que Chile es una monarquía. No, eso no se puede. Y en los derechos sociales me parece que hay un segundo punto. Una cosa es que estén declarados los derechos sociales, y yo creo que en alguna medida lo están en la Constitución de 2005. La seguridad social está establecida, la libertad de trabajo está, el derecho a la educación está. Y lo segundo es cuál es la garantía que hay sobre esos derechos y si es exigible o no son exigibles, que esa es una situación que es muy distinta. Y compleja porque se judicializan los conflictos. Y respecto a eso, Juan Luis, para cerrar, porque también surgen dudas, obviamente la tentación podría ser incluir, ojalá lo más explícitamente, todos los derechos sociales, pero ¿qué pasa con los temas de presupuesto? Porque finalmente todo lo que esté ahí
tiene que estar dentro de un marco, porque si no, no se va a poder cumplir nada. ¿Cómo se hace esa conversación? Mira, históricamente lo que hemos aprendido es que las constituciones se demoran un tiempo en entrar en funcionamiento, en la práctica, ¿no? La Constitución del 28, luego reformada en la del 33, no entró verdaderamente en vigencia, sino yo diría un par de años después, o más bien en la década del 40, digamos, formalmente, ¿no? Y la Constitución del 25 no funcionó sino hasta el año 32, y la Constitución del 80, digamos, no funcionó durante la década del 80, empezó a funcionar el año 89. Es decir, cabe la posibilidad de que la futura Constitución también se demore en entrar en la praxis, ¿no? Y eso va a depender, o va a estar sujeto, creo yo, a cuestiones presupuestarias. Es decir, hasta dónde el Estado va a poder efectivamente garantizarle a los chilenos los derechos ahí señalados, que son derechos políticos y también derechos sociales, ¿no? Entonces va a depender mucho no solo la decisión de los derechos sociales que se van a implementar ahí, sino que su puesta en práctica de una cosa mucho más concreta, mucho más material, si hay plata o no, ¿no? O sea, no hay que ser marxista en esto, ¿no? Para darse cuenta que la plata importa, e importa mucho para poner en vigor digamos, un nuevo pacto constitucional como es el que estamos planteando, ¿no? Eso podría generar el incentivo a tratar de poner menos, asegurando que se pueda cumplir, en vez de diluirlo entre muchas cosas. Y que no quiere decir que no se pueda discutir después en sede legislativa, insisto en eso. Pero no quiere decir eso tampoco que automáticamente pasa a ser ley simple por el solo hecho de no estar en la Constitución. Alejandro, último segundo. Sí, y tampoco excluye que se puedan ver recursos que ya existen y que lamentablemente no se pueden usar porque están siendo mal utilizados. Chile, desde la Constitución del 80 o desde el 2005, ha aumentado sistemáticamente sus ministerios, por ejemplo, y eso no ha significado necesariamente un mejoramiento de la actividad estatal. Perfectamente podría limitarse la creación de ministerios en la nueva Carta Fundamental, podría limitarse la cantidad de organismos del Estado, los programas estatales que han sido mal evaluados y que son un gastadero de plata, la contratación excesiva de funcionarios estatales, y todos esos recursos podrían ir a estos derechos o a esta contribución a aquellos que menos tienen, por ejemplo, a las pensiones de los que están recibiendo menos, precisamente porque ese es un uso más racional y mejor de los recursos en una sociedad que debe ser más solidaria y un Estado que tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Juan Luis, por habernos acompañado esta tarde. Súper interesante. Nos quedamos con gusto poco. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que vuelvan pronto para que podamos seguir con estos temas. Y a todos quienes nos acompañaron, muchas gracias por estar aquí. Que tengan un muy buen fin de semana y, por supuesto, sigan revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.